Hola, muy buenas. Este es un vídeo muy completo porque vamos a ver índices europeos, americanos, VIX, materias primas, dos divisas, una de ellas una oportunidad de compra, y terminaremos con el capítulo de acciones analizando las 16 peticiones de la semana pasada. No perdamos el tiempo, hay mucho que comentar. ¡Comenzamos! Vamos a empezar por índices, vamos a empezar por el Nasdaq 100, que se ha parado en el nivel de resistencia que comentábamos la semana pasada. Te decía que el índice parecía que había hecho suelo, de hecho técnicamente habría activado objetivo por doble suelo hacia niveles de 15.630, pero que tenía una importante resistencia en la media de 200 sesiones que está en fase descendente y en esta zona sombreada, que aquí funcionó de soporte, aquí de resistencia y de nuevo una vez más en esta semana se ha frenado el precio. Si nos vamos a un gráfico semanal, vemos que esta semana ha dejado una vela con sombra superior alargada, pero pudo haber sido bastante peor la cosa si no hubiese reaccionado al alza el Nasdaq in extremis en los últimos minutos. El viernes, cuando quedaban 15 o 10 minutos para cerrar la sesión, pegó un estirón al alza que hizo que la vela semanal, aún no siendo demasiado bonita, no quedase peor. Ahora nos vamos al SP500, que en este caso sí que ha podido con la resistencia comentada de 4.593, pero en consonancia con lo que hicieron los otros índices también vinieron caídas. Ahora podemos marcar primera zona de resistencia los 4.635, los máximos de la semana pasada, y después ya los máximos históricos en los 4.818. Nos vamos al Dow Jones, que ahora mismo se encuentra peleando en la zona de la media de 200 sesiones. Veremos si es capaz de dejarla atrás y que empiece a funcionar de soporte. Siguiente nivel de resistencia los 35.832 y después ya tendríamos los máximos históricos. Nos vamos al Russell 2000, que en este caso ha superado la zona importante de resistencia de 2103. Aquí habría activado una figura de doble suelo, pero ojo porque la media de 200 sesiones todavía está en fase ascendente y es peligroso. En caso de superar la media, la siguiente zona de resistencia estaría en estos máximos de 2.289 y después ya en zona de máximos históricos en este entorno de los 2.470. Zona de soporte, esta zona de mínimos de 1.885. Nos vamos ya a índices europeos, vamos al DAX, que también se ha frenado en la zona de resistencia comentada la semana pasada, esta zona sombreada amarilla, entre los 14.818 y 15.015. Además, si trazamos una directriz que une máximos, vemos que justo el precio está retrocediendo desde la directriz. Ahora, siguiente nivel de soporte, los 14.555 y niveles Fibonacci de la última subida. Nos vamos al Eurostoxx, que también está retrocediendo desde la zona de resistencia comentada de los 4.027. Fíjate qué casualidades tiene el análisis técnico. Y yo ahora mismo estaría pendiente porque esto pudiera ser un primer impulso. Si en un futuro viene una corrección a una zona Fibonacci y después supera los 4.028, activaría un segundo. Queda todavía mucho para ese escenario, además la media sigue bajando, por lo que tiene todavía bastantes obstáculos por el camino. También podemos aquí trazar una directriz que una máximos y fíjate que el precio también está retrocediendo desde esta directriz. Ahora vamos al índice español, al IBEX 35, donde aquí te decía que la vela del miércoles de hace 2 semanas era peligrosa mientras no se superasen los máximos de la vela y que después tenía resistencia en la media de 200 sesiones. Superó los máximos de la vela y justo fue a tropezar en la media de 200 sesiones que funcionó perfectamente en primera instancia como resistencia. Primera zona de soporte los 8.274. Nos vamos al FTSE inglés, que es el índice que mejor lo está haciendo en lo que llevamos de año. Aquí tenemos el gráfico semanal donde se ve claramente lo bien que ha reaccionado desde la zona de soporte de los 6.809 y ahora el siguiente nivel a batir estaría en los 7.679, esta zona sombreada. Después ya tendría estos máximos aislados en los 7.905. Nos vamos al MIB italiano, que de momento tampoco está pudiendo con esta zona de resistencia. Aquí era soporte y ahora está funcionando de resistencia este nivel de 25.517. También podemos trazar una directriz que una máximos como siguiente nivel a batir en caso de que supere los 25.517. Nos vamos al CAC 40, que en este caso sí pudo con los 6.755, pero el rebote se ha muerto en primera instancia en la media. Primera zona de soporte los 6.537. Nos vamos al Nikkei, donde también ha funcionado perfectamente la zona que comentábamos como posible zona de resistencia, esta directriz que une máximos, y a partir de ahí han venido caídas. Recordamos que todavía tiene activado objetivo por doble techo hacia niveles de 23.400,
por lo que mientras no se supere esta zona de máximos de 30.714 estará peligroso. En caso de que se supere este nivel, activaría segundo impulso alcista Fibonacci. Nos vamos a ver ahora qué hizo el VIX y no es otra cosa que rebotar desde esta zona de soporte, esta directriz que une mínimos dibujada en color verde. Fíjate que anteriormente perdió la directriz azul, a partir de ahí vinieron caídas del VIX, por eso los mercados han venido subiendo, pero esta semana ha rebotado y deja una nueva zona relevante, la directriz dibujada en color verde. En caso de que pierda la directriz y de que vengan más caídas del VIX, lo más probable sería un rebote en los mercados. En caso del rebote del VIX, lo más probable sería ver una consolidación mayor, al menos en corto plazo, de la renta variable. Vamos ya a materias primas, vamos a empezar por el oro, que continuamos diciendo que tiene objetivo activado hacia 2143 por este doble triple suelo, y que además si supera los 2089 activaría un objetivo todavía mayor hacia niveles de 2594 por segundo impulso alcista Fibonacci. Ampliando el zoom vemos que esta semana ha querido forjar un suelo desde niveles de 1894. Sería importante para ese escenario superar el nivel de 1965. En caso de que pierda los 1894 podrían venir correcciones mayores, quizás a la media, o esta directriz que une mínimos. En todo caso, medio-largo plazo, lo más probable es ver alzas en el oro mientras no se pierda esta importante zona de soporte en el entorno de los 1671. Nos vamos a la plata, que también tiene objetivo activado por doble suelo hacia niveles de 29,32 y activaría segundo impulso alcista si supera estos máximos aislados en el entorno de los 30,34. Esta última consolidación parece que se ha frenado de momento en la media de 200 sesiones. Veremos si ha sido suficiente, pero en todo caso el nivel importante que no debería de perder para pensar en el escenario alcista de medio a largo plazo serían los 21,44, esta zona de mínimos del doble suelo. Nos vamos ahora a ver el petróleo y vamos a empezar por el Texas. Gráfico horario, si te acuerdas la semana pasada te marcaba este importante nivel de resistencia, esta zona sombreada amarilla por ser el 61,8 de la última caída. El precio no pudo superarla, en primera instancia la media fue soporte, cuando se perdió la zona de la media y el precio fue a testearla de nuevo, se vino abajo. Ahora, en caso de que pierda los 93,48, activaría un segundo gran impulso bajista, continuando la estructura en azul. Nos vamos al Brent, con un comportamiento bastante similar al Texas, justo se frenó en el 61,8 de toda la caída. También te decía en el vídeo anterior que era importante superar esta zona para pensar en una continuidad de las subidas, no pudo con ella y a partir de ahí se vino abajo y la media de 200 sesiones está en fase descendente. Podemos marcar aquí un primer nivel de soporte en los 102,33 y si en un futuro viene un rebote sin perder estos mínimos y se supera los 112,30, activaría figura de doble suelo. Nos vamos ahora al eurodólar, gráfico horario. Fíjate que aquí la semana pasada te comentaba la existencia de esta cuña ascendente roto a la baja, cuña ascendente que finalmente no cumplió el objetivo bajista. Te comentaba la semana pasada que estaba dentro de una especie de lateralidad, pero aquí al final lo que hizo el precio fue un canal ligeramente descendente que rompió al alza, después te formó una cuña ascendente que en este caso sí que se cumplió a la baja y ahora mismo estaría dentro de una zona de posible soporte, aquí era una zona de resistencia y ahora pudiera funcionar de soporte. Los 1.1030, en caso de que pierda este nivel, el siguiente nivel de soporte estaría en los 1.0946. Y ahora nos vamos a una divisa que está muy interesante porque tiene dos objetivos alcistas activados, la libra yen. Por un lado tiene un objetivo por doble suelo de muy largo plazo hacia niveles de 188,17. No se va a cumplir en un día, ni en dos, ni en una semana, ni en 2 semanas, pero este objetivo está activado y mientras no se pierda los mínimos de la figura en los 124,74, lo más probable es ver en libra yen subidas de largo plazo. Pero es que además vemos que también tiene activado objetivo alcista, en este caso por rectángulo, hacia niveles de 167,13. Sería muy interesante que el precio siguiera corrigiendo a la media de 200 sesiones, que la media funcionase de soporte y ahí armar la estrategia alcista. El nivel que no debería de perder en este rectángulo serían los 148,86. Y ahora nos vamos al capítulo de acciones viendo 16 peticiones que me hicisteis la semana pasada. Vamos a empezar viendo una acción que me gusta mucho, Berkshire del gran Warren Buffett, que dio la última oportunidad de compra en este rectángulo roto al alza, que por cierto fue comentado en su día en el canal y al final se terminó cumpliendo. Ahora mismo está
ya lejos de soportes, lejos de la media de 200 sesiones. Aquí arriba no es momento de comprar porque no tienes un stop loss cercano para salirte en caso de que la cosa se ponga fea, pero en caso de que venga una corrección a la media de 200 y a esta directriz que une mínimos, es una acción interesante para valorar tener en cartera. Nos vamos a Corteva. Esta acción que me habéis pedido la hemos analizado también en el canal cuando activó estos 3 objetivos alcistas. El primero por doble suelo hacia 51,51, este otro rectángulo hacia 55,24 y el rectángulo mayor amarillo hacia 58,21. 3 objetivos alcistas cumplidos. Le pasa un poco como Berkshire. Es una acción que me gusta mucho, pero quien no haya entrado todavía, ahora mismo no tiene un nivel de stop loss cercano, no tiene soportes cercanos. En caso de que se dé una corrección y después te forma alguna estructura, pues se podría valorar de nuevo. Nos vamos a Tesla, donde en este caso cumplió este objetivo por doble suelo y después este canal ascendente roto al alza. Después formó un canal descendente roto al alza que en este caso no cumplió y la última señal positiva fue tras superar esta directriz roja que unía máximos. A partir de ahí, fuertes subidas y ahora tiene el siguiente nivel a batir en esta zona de $1.200-1.300. Fíjate también en mínimos la vela que dejó, una vela bastante potente de gran cuerpo blanco. En caso de que corrija la media y te forme alguna estructura se podría valorar. Tampoco tiene soportes cercanos. Nos vamos a BlackRock, que cumplió objetivo por divergencia bajista en gráfico semanal y que ahora está rebotando desde la primera zona de soporte que supone la media de 200 sesiones. Tiene primer nivel a batir esta zona sombreada amarilla en el entorno de los 829 dólares. En caso de que en un futuro supere los 962 dólares, activaría un segundo impulso alcista. Nos vamos a Procter & Gamble, que tras cumplir un segundo gran impulso alcista Fibonacci, aquí te formó una figura de distribución, un canal lateral roto a la baja, perdió la directriz alcista que unía mínimos y se frenó la caída en esta zona que antes era resistencia. Aquí empezó a funcionar de soporte y la segunda vez que fue a visitarla también el precio reaccionó al alza. Ahora, si ampliamos el zoom, sería muy importante superar esta zona del 61,8% de la última caída. Esta zona de los 156,50 dólares aproximadamente. En ese caso, lo más probable es ir a testear la zona de antiguos máximos entre los 164,50 y 165,50. Nos vamos a Airbnb, que está en un movimiento bastante lateral. De hecho, la media de 200 sesiones está plana. Tiene primera zona de resistencia, esta directriz azul que une máximos, los 191,73 y la zona sombreada amarilla superior en la zona de 220 dólares. Zona de soporte, esta zona sombreada amarilla en el entorno de los 129 dólares. No tiene ninguna estructura activada, yo esperaría a que me formase alguna estructura para poder implementar algún tipo de estrategia. Nos vamos a la siguiente acción, nos vamos a DraftKings. Una acción que la verdad no me gusta mucho, tiene la media de 200 sesiones en fase descendente, primera zona de resistencia los 24,46, primera zona de soporte los 15,16. Nos vamos a la siguiente, Skyworks Solutions, que tras perder esta importante zona de soporte, activando una figura de hombro cabeza a hombro, a partir de ahí vinieron caídas. El objetivo ya estaría cumplido, de momento se ha parado en el nivel del 61,8 de la última subida y si supera los 201,23 activaría un segundo gran impulso alcista. Ahora bien, tiene muchos obstáculos por el camino. El primero, esta doble directriz que une máximos y después la media de 200 sesiones que está en fase descendente. En caso de que aquí te formara una figura de suelo y después la media se girase al alza, se podría valorar para comprar. Ahora mismo me parece demasiado prematuro. Muy importante que no pierda el nivel de 117,68 por ser el 61,8 de toda la subida. Nos vamos a la siguiente, The Metals Company, que es la clásica acción donde yo no metería mi dinero. Fíjate las caídas bestiales desde máximos de más de un 90%, es decir, que desde septiembre del año pasado cayó un 90%, ojo al dato, y aunque pudieran venir fuertes rebotes para compensar toda esta caída, no se trata ni mucho menos de una acción fuerte del mercado. Ahora tiene primera zona de resistencia los 3,33 y después la zona de 3,99. En cuanto a soportes podríamos trazar esta directriz que une mínimos, esta directriz azul. Nos vamos a la siguiente, Virgin Galactic, que fíjate, justo aquí, cuando estábamos en plena euforia, di un aviso en el canal. Puedes revisar los vídeos, no es ciencia ficción, justo desde aquí te decía, ojo que puede seguir subiendo, pero esta zona ni mucho menos es zona de comprar. Y te ponía como ejemplo los dos casos anteriores donde en máximos vinieron fuertes caídas. Desde aquí, más de un 70%, y desde estos máximos,
también más de un 70%. Aquí arriba te decía, ojo que puede venir una corrección a la media y esta corrección ya supone más de un 40%. Bueno, pues vino una corrección a la media, pero es que después las correcciones fueron todavía más bestiales. Digo un poco lo que decía en la anterior compañía, pueden venir rebotes fuertes para compensar las caídas bestiales previas, pero no es una acción fuerte del mercado. Tienen primera zona de resistencia, esta zona sombreada que aquí fue soporte, aquí resistencia, aquí por segunda vez funciona como resistencia y por tercera vez también ha funcionado de resistencia. En caso de superar esta zona, la siguiente ya estaría en la media de 200 sesiones. Zona de soporte, zona de mínimos, los $6,72. Nos vamos a la siguiente, que también es otra acción que no me gusta nada. Fíjate que desde máximos ha caído casi un 90%. Mejoró un poco en el corto plazo tras superar esta directriz bajista, pero estamos en lo mismo. No es una acción fuerte del mercado y habiendo miles de opciones yo no perdería aquí el tiempo. Primera zona de resistencia los 0,89 y después los 0,95. Primera zona de soporte la media, esta directriz que previamente unía máximos y los $0,40. Nos vamos a la siguiente. Central Energy Partners. Poco hay que comentar, aquí es que no se puede hacer ni análisis técnico. No debe de ser esta porque me estoy fijando que no tiene cotización hasta el año 2022, así que si estás viendo el vídeo, dime en comentarios el ticker de la acción y cuando toque otra semana de peticiones la analizaré. Nos vamos a la siguiente, Teladoc, que es una acción débil del mercado, media de 200 sesiones en fase descendente, tiene primera zona de soporte, esta zona sombreada amarilla, y mientras no forme suelo, mientras no forme alguna estructura, tampoco habría que perder el tiempo en esta acción. Ahora nos vamos a ver tres acciones españolas. Empezamos por Ebro Foods, que lleva mucho tiempo moviéndose de manera lateral. Tiene primera zona de resistencia importante, los 17,20. Primera zona de soporte importante, los 15,38. Nos vamos a ENCE, que tiene activado objetivo por doble suelo hacia niveles de 4,65. Ahora bien, dio señales de debilidad tras activar este rectángulo a la baja, que terminó cumpliéndose. Además perdió esta zona que antes era resistencia y pudiera funcionar de soporte. La media comenzó a estar en fase descendente y a partir de ahí vinieron caídas. Se superó esta directriz que unía máximos y dio de nuevo una primera señal positiva y ahora mismo está haciendo mínimos y máximos crecientes. El último mínimo creciente estaría en los 2,96. Este sería el primer soporte de corto plazo, después estaría la media de 200 sesiones y estos mínimos en 2,51. Sería muy importante superar el 61,8 de esta última caída, que ahora mismo pasaría por los 3,53 aproximadamente. Después, siguiente nivel de resistencia, esta zona de máximos de 4,47. Nos vamos a la siguiente, Logista, que tiene una zona de resistencia muy importante, esta zona sombreada amarilla, en los 18,42. Para llegar a esta zona previamente tendrá que superar esta zona de resistencia conformada por la directriz que une máximos. En cuanto a soportes, yo tendría en consideración esta zona sombreada, que aquí era resistencia, aquí empezó a funcionar de soporte, y la tercera vez que fue a visitarla también produjo un fuerte rebote. Estaríamos hablando de la zona de 14,84 euros. Suscríbete al canal y dame un like si valoras toda esta información y activa la campana para que YouTube te avise del siguiente contenido. Un saludo, gracias por tu apoyo y buenas inversiones.